Presentación. Presentación. Soy yo, que no me parezco mucho, está más viejo ahí. Vamos a hacer una refacción, una soy mi correo electrónico, mi teléfono, si tienen alguna consulta o duda, ¿ya? De cualquier tipo, médica, veterinaria, para que lo puedan anotar. Generalmente estoy... ¿Anotaron algo? Usted me dice. Yo paso. ¿Ya? Dijo ya. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Habitualmente estoy siendo invitado a dictar algún tipo de charla o participar en cursos. Y el último curso que tenemos es un curso teórico práctico en medicina veterinaria forense en Chile. La práctica en ese curso va a ser exclusivamente dedicada a mordedura, cómo tomar impresiones de mordeduras de animales, en las lesiones, ya sea en animales o en personas, y cómo se toma una muestra, como si llevaran a un perro a un dentista. ¿Ya? Las mordeduras no son solamente por perros, hay caballos mordedores, mordedores, hombres mordedores, mujeres mordedoras, serpientes, roedores. Entonces eso a modo de introducción, eso me pide ya la universidad para que puedan conocer un poco los profesores que le están haciendo clase. ¿Alguna pregunta respecto a las primeras láminas? Las clases son netamente expositivas. Yo ya descargué 3 clases. Las diapositivas, como pueden ver, no tienen contenido, son más que nada imágenes, muy poco el contenido, porque el contenido lo vemos acá. ¿Ya? Es importante que vayan leyendo las diapos, vayan viendo conceptos nuevos, tratando de estudiar en casa, que traigan preguntas, traigan dudas, traigan casos, para que los podamos ver desde el punto de vista de la patología. ¿Ya? La patología como ciencia no ha cambiado casi nada a través del tiempo. En la parte macroscópica, una lesión neumónica, la trayectoria de la misma forma que se expresa hoy día. Lo único que varía en este tipo de rama en la ciencia es el método diagnóstico, ¿ya? Donde pasamos de lo macroscópico a lo microscópico, la histología, y luego han ocurrido avances en el diagnóstico en inmunohistoquímica, test de ELISA, PCR, ¿ya? Pero para el diagnóstico generalmente esto es más bien visual, se usan los sentidos. La patología, como tienen los apuntes, una rama de la medicina encargada en el estudio de las enfermedades. Y el primer concepto que quiero que entiendan, ¿alguien me puede decir qué es una enfermedad? ¿Existen las enfermedades como tal? ¿O qué entendemos por enfermedad? No, una pregunta. ¿Existen realmente las enfermedades? El colega dice allá, ¿tu nombre? No. Claudio. Claudio dice que existen las enfermedades. Hay muchos que comparten, como yo, que las enfermedades no existen. Lo que existen son los enfermos. ¿Sí o no? No es tangible. ¿Ah? No es tangible. Sí, pero por ejemplo, y vamos a hacer parte de lo que podemos hacer para ir aprendiendo. Sé que todos tienen una carrera de base, ¿verdad? ¿No? No todos, pero son de distintos. Pero han trabajado y son grandes. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Se han enfermado alguna vez. Por ejemplo, si yo les pregunto a usted, como persona, ¿ha estado resfriado alguna vez? Ahora. Tiene un signo de resfrío. ¿Tos? Tos.
Congestión. Temperatura todos tenemos. Fiebre. Diarrea. Ella se va a ganar un punto. Decaimiento. Dolor de cabeza. ¿Secreciones de qué tipo? Popular nasal, bien, vamos. Malestar. ¿Ya? Sí. ¿Ah? No sé, nunca he estado resfriado. Nada más que eso. Dolor muscular, sí, malestares. ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso en medicina? Anorexia. Vamos. Anorexia. Eventualmente vuelven a ver vómito. Vómito, perfecto. Yo quiero decir una. ¿Cuál? Dolor de garganta. Dolor de garganta. Dolor de oído. Dolor de oído, perfecto. Oye, gracias. ¿Ah? Flemas, mucosa. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pero dolor de guata, vómito, diarrea, púrpura, mancha. Sí, mucho. Sí. Eritema, rash, petequia. ¿Pero alguien ha tenido alguna vez todo eso junto? ¿Por qué dijiste diarrea? Porque es primera vez en todos los años que estoy haciendo clases que la primera persona me dice diarrea. Es que su país es diferente. No puede toser. No me la imagino. Pero no puede toser. ¿Está bien o está mal lo que dijo? ¿Está bien? Está bien. Porque generalmente nadie, primera vez en todo el tiempo que llevo haciendo clases, que a mí me dice diarrea. Y las enfermedades respiratorias quizás las más graves, las neumonias atípicas, cursan con Diarrea. y nadie piensa que es una enfermedad respiratoria, ¿sí o no? Entonces tenemos que sacarnos el concepto de lo bonito y lo clásico que está en los libros, ¿ya? Ahora yo le voy a dar otro signo. Nada. Está resfriado y no tiene nada. Asintomático, perfecto. Exactamente, subclínico. Se va a acostar, no siente nada, va a despertar el otro día, hoy no despierta, está muerto. ¿Tenía resfrío? Fulminante. ¿Pueden ser o no? Entonces, nosotros cuando estudiamos estamos acostumbrados a leer los libros clásicos, donde nos dicen lo bonito, lo clásico. Pero el momento de los que hubo, del diagnóstico, a veces cuando tenemos un paciente al frente y no sabemos qué diablos tiene, y pensamos que, no sé, una cojera de un caballo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Por qué está cojeando un caballo? La minitis. La minitis, perfecto. ¿Y por qué tiene la minitis? ¿Por qué tendría la minitis el caballo? Ya, perfecto. ¿Dónde tiene el problema? ¿Dónde tiene el problema el caballo? En una de las extremidades. Las tiene en las patas, ¿verdad? Las tiene en los miembros, abajo. ¿Ya? Pero generalmente nadie se acuerda que la mayor causalidad a veces de trastornos de los pies en los caballos tiene que ver por lo que comen. Tiene que ver por el cólico. ¿Ya? No, está cojo. No, levantémosle la pata, saquémosle radiografía. Oye, cambiémosle el herraje. Oye, pero ¿y la anamnesis? El estudio. ¿Qué está comiendo? No, o sea, no nos tenemos que comportar como caballos. Sobre todo caballo carrera. Tenemos que tener una amplitud de mente para ver un caso. ¿Ya? Porque en la clínica, habitualmente, el comentario que se da, un perro que tiene vómito o diarrea sanguinolenta, dice, no, ¿qué tiene? Huele a paro. Huele a paro. Exactamente. Todas las gastroentéricas que expulsen por melena o sangre van a tener el mismo. A lo mejor nunca fue paro. A lo mejor fue susto. O sea, seca por aquí. Entonces tenemos que empezar a mirar un poquito más
en forma amplia, porque cuando tenemos esa mirada así, son cuando nos caemos en los casos. En el médico que era súper bueno, tenía puros likes en Facebook, un error, te funan, un error, te secan y tipos de todos los países te van a increpar. Y afortunadamente, y que no lleguemos a lo que ocurre en México. ¿Ustedes saben lo que ocurre a los médicos veterinarios en México, no? Los matan. 2 casos ya este año. ¿Ya? Pero por el tema largo. No, problemas animalistas, gente que no en Argentina también son terribles a veces. Pueden frustrar una carrera. ¿Ya? Por lo tanto, en esta lámina, lo primero que hemos aprendido es que realmente los enfermos no existen, o sea, la enfermedad no existe, los enfermos, ¿verdad? Porque quien se enferma es un individuo. Dentro de un individuo, lo vamos a ver, pueden presentar diferentes tipos de signologías frente a un mismo cuadro. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista del análisis histórico de la patología, vamos a pensar en los cavernícolas que antes iban a cazar y se encontraban con un animal, y encontraban bolsas de agua, y al principio pensaban que era algo espiritual o mágico. Después aparecen las tribus, las primeras civilizaciones, en donde ya toda civilización en un principio tendían a adorar a un dios, y en el dios radicaba todo lo bueno y lo malo. Y ahí es donde nace el primer concepto de patología, ¿ya? No el primer concepto de patología, sino la primera vez que se le atribuye una enfermedad o un cuadro patológico a alguien en particular. En el caso de los egipcios, como cultura antigua, ellos pensaban que todas las causas de los males de las enfermedades se le debían a Set, que era el rey de la muerte de las enfermedades. Set. Eso fue hace 40 años. Luego aparece la teoría humoral de Hipócrates. No, es que tiene malos los humores. ¿Ustedes saben cuáles son los humores? Humores son los líquidos del organismo. Ya, la flema, la sangre, la bilis. Son los humores. Dependiendo de los humores como estén, los colores que tenga la persona, él decía, no, está amarillo, tiene problemas con el fuego, con el calor, el frío, la humedad. ¿Ya? A eso él atribuía a esos factores las enfermedades. Luego aparece la teoría humoral de Hipócrates, que habla de la teoría de los humores, pero luego aparece alguien que dice, oye, cuando hay generalmente un problema, una enfermedad, hay ciertos cambios visibles. Y él fue la primera persona que describió los puntos cardinales de la inflamación. ¿Cuántos son los puntos cardinales de la inflamación? ¿Cuántos? ¿Alguien lo sabe o no? ¿Cuántos puntos cardinales tiene el planeta? 4. 4 bases. 4 bases. Perfecto. Y los puntos cardinales de la inflamación de Celsius fueron tumor, rubor, calor y dolor. ¿Ya? Perfecto. Galeno posteriormente introduce el término de la patología. Dentro de los apuntes que le subí hay una pequeña descripción histórica del... ¿Perdón? ¿Cuál? Tumor, rubor, calor, dolor. Pero falta uno. ¿Ah? No, el edema es tumor. 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 El edema hace que haya un aumento de volumen y el tumor es un aumento de volumen. La impotencia funcional, perfecto. ¿Ya? Es decir, yo me entierro una espina en el pie, me miro, va a estar inflamado, tumor, va a estar rojo, rubor, va a estar caliente, calor, voy a tocar, voy a sentir dolor.
Y por el hecho del dolor voy a caminar perfectamente como siempre, como modelo. No. Voy a caminar mal. Y eso se llama impotencia funcional. ¿Ya? También es importante que conozcamos algo de historia y saber quiénes fueron los padres de la medicina veterinaria, los que se consideran como los precursores. Por lo menos en la cultura occidental. Porque si les pregunto qué creó la primera vacuna antirrábica, ¿ah? ¿Como vacuna? ¿En qué año? ¿Antes de Pasteur? O sea, con los inicios de lo pasaron el otro día, ¿no? ¿Sí? Los inicios de la vacuna, Pero sin saber que era. No, Sin pero saber como que era, había creado la vacuna. Perfecto. lo hizo a la inmunización, al descubrimiento de la inmunización. De descubrir las vacunas que la varicela lo veían del otro lado y después veían que se generaba inmunidad. Y de eso luego se lo observó de Martínez y yo les comienzo a lo que es la inmunización hoy en día, de crear anticuerpos. En la cultura occidental. Sí. Que de eso se observó Ah. lo mismo. Pero eso fue pero en los inicios, pero 3.500 años antes de Cristo por los chinos. ¿Chino? Sí. Pensé que eran los... Chinos. Buenos navegantes, pero por problemas de rencillas no dejaron de navegar. Casi fuimos conquistados a nivel mundial por los chinos. Entonces tenemos a Vegetus, que en ese tiempo los médicos y los médicos veterinarios eran muy importantes para todo lo que tenía que ver con la expansión de los imperios. Porque la maquinaria para poder conquistar estaba basada en los caballos. Y sin médicos veterinarios no había nada. De hecho, los árabes utilizaron por primera vez los anticonceptivos en la guerra. Los DIU, los dispositivos interinos, en realidad lo que usaban ellos eran anillos de cobre en las yeguas para evitar que se reprodujeran con cualquier individuo árabe. Luego aparecen personajes ya cuando empiezan a haber conflictos con la iglesia, en la época del Renacimiento, Antonio Benivieni, que era contemporáneo con Leonardo da Vinci, empezaron a explorar los cambios anatómicos cuando se enfrentaban a alguna patología o alguna enfermedad. ¿Ya? Y Giovanni Battista Morgani, quien presenta oficialmente la patología como ciencia en el área de la medicina. Otro salto fundamental fue, ya que estábamos hablando de historia, la anatomía macroscópica. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente? ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué una pierna puede crecer o se puede deformar? ¿Dónde radican los cambios? Fue gracias a la evolución del microscopio, eso que permitió llevarnos a la exploración celular, y con ello aparecen las materias de tinciones, los tejidos, son las cosas que vamos a ir viendo, y ya la patología como tal, como ciencia, la patología celular, se debe gracias a un médico alemán. ¿Ya? Él no solamente aborda el conflicto, dice que la enfermedad radica a nivel celular, describe la teoría celular y empieza a hacer ciertas diferencias entre algunos depósitos importantes celulares, como el amiloide.
Y ya entramos a la parte de la génesis de una patogenia. Triada, algunos le pueden decir, en donde una enfermedad se puede presentar en un individuo de diferentes formas, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber algo para que haya una enfermedad. Porque si no hay un huésped, un virus no se puede reproducir, por lo tanto, no va a haber una enfermedad viral en un paciente. Por lo tanto, necesitamos un huésped, y este huésped, en medicina veterinaria, son todos nuestros pacientes, cualquier tipo. El huésped. El agente es el que causa que este huésped pueda o no sufrir una patología. Pero él es muy importante, el ambiente. Porque podamos tener el agente y el huésped, pero si el ambiente no es propicio para que la gente genere el daño, el tipo quizás va a ser un portador cero, pero no va a enfermar. ¿Ya? Entonces siempre el núcleo fundamental es un desequilibrio, o tienen que estar los tres bien alineados para que se aparezca una enfermedad en un individuo. Profesor, entonces, en base a ese esquema que usted presenta, usted postula que no existen las enfermedades. ¿La enfermedad existe o no? No, por eso, es que ¿Sí? mirando ese esquema, que es más bien atomicista porque es del individuo, ¿sí? Porque yo entiendo que la enfermedad es más del colectivo. Sí, Entonces, bajo este esquema atomicista, yo postulo que existen los enfermos y no las enfermedades. exactamente. Y esto es lo que vamos a desglosar ahora, en adelante. Esto, lo que vamos a desglosar ahora en adelante, lo vamos a ver por partes, y vamos a ver todas las variables que existen como agentes. Existen los agentes físicos, los químicos, los mecánicos, traumáticos y los biológicos. ¿Ya? Profe, ¿y una enfermedad autoinmune qué se considera como agente? El agente, su genes, El mismo huevo. el mismo huésped. Podría ser de la gente. Sí. Pero ahí es el gen. ¿Ya? Pero ¿qué engatilla ese gen? ¿Quién es? Es el ambiente. Lo vamos a ver. ¿Ya? Y ese es un muy buen pensamiento médico. El agente, los agentes físicos, la temperatura, la radiación, la electrofusión, la luz, el sonido, la presión atmosférica. La temperatura. Sabemos que las temperaturas extremas causan lesiones, quemaduras térmicas por calor o por frío, ¿verdad? Entonces tenemos un individuo que está en un lugar X, en un ambiente controlado, y existe fuego, por ejemplo, que es el agente. Si yo no tomo las precauciones, puedo generar un incendio, el ambiente se descontrola y lo quema. El agente, fuego, en un ambiente descontrolado, lo puede quemar. Fuego. Los animales son más resistentes al frío, más que nosotros. Los caballos pueden caminar perfectamente en la nieve, al igual que los perros, toleran mucho mejor el frío, y eso tiene que ver con su parte fisiológica de la circulación periférica, las extremidades. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que la temperatura puede causar ciertas enfermedades. Ahora, cambios bruscos de temperatura también causan enfermedades. Shock térmico, o si estoy en un ambiente cálido y saco un animal a un ambiente frío, existe una vasoconstricción del árbol bronquial, se descompensa, y ahí es donde ingresan los patógenos oportunistas y se enferman, ¿verdad? La radiación puede ser radiación nuclear, que no, afortunadamente, ojalá que no estemos expuestos,
Pero existen otro tipo de radiaciones. Incluso aquí abajo, ahí existe radiación UV. ¿Ya? Pero la radiación sí es un componente sobre todo importante en ciertas razas que pueden sufrir enfermedades producto de la exposición a la radiación UV. Son los animales que tengan despigmentación a nivel de las uniones mucocutáneas, nariz, puntas de oreja, unión de las uñas con la piel. Se da con la queratoconjuntivitis del cariblanco, del Hereford, ¿verdad? El Hereford es rojo, con cara blanca. Los gatos albinos, los gatos blancos, o incluso los gatos de colores con zonas despigmentadas. Los perros blancos en zonas despigmentadas, donde están más rosaditos. Esa es la zona principal donde la radiación genera estrago. La electrofusión, que cada vez la vemos menos por efectos tecnológicos. Los refrigeradores dejaron de estar expuestos los cables atrás, pero era común que los perros y los gatos se acostaran detrás del refrigerador y se terminaran electrocutando. ¿Ya? Bastante común en roedores, conejos, mascotas. En las nuevas mascotas, Sí. Porque además se comen los cables, se electrocutan. Pero lo que sí va a ser cada vez más común y masivo, la electrocución en el campo, en el ganado, por la caída de los rayos. ¿Ya? Cambio climático. La luz. ¿Cómo la luz puede ser un agente patológico que induzca un trastorno? Ya puede ser conductual En las aves. o lesión. Perfecto. En las aves. Los caballos. Los caballos. ¿Por qué? Porque les cambia su ciclo, Sí. su ciclo estral, su ciclo de sueño, Sí. su ciclo de actividad, entonces los va alterando. Él lo ve desde el punto de vista productivo, bastante bien. Alguien que no lo vea desde el punto productivo en mascota. ¿Ah? ¿En los gatos? ¿Ah? Los animales que tienen hábitos nocturnos, una gente se compra, no sé, un hámster y lo tiene al sol todo el día. Y lo tiene bonito y es fotofóbico, ¿verdad? Puede presentar conjuntivitis. ¿Por qué? Por exposición al sol. Entonces, ¿cómo el ambiente no controlado te genera la inducción de ciertas patologías? El sonido, causante de enfermedades. ¿Como cuáles, por ejemplo? 3. Conductuales. La caída en la postura en las aves a veces, por sonidos, por cambios de sonidos en el entorno. Estrés, cae la postura. También, ¿Ah? los cerdos también le afecta la gestación por los cambios de sonido. ¿Sí? Perfecto. ¿Y la presión atmosférica? Nosotros no tenemos animales que vayan a bucear, ¿no? O sea, nos falta el tipo que se lleva a bucear un animal y después lo sube a un avión y tenga... Pero están los mamíferos pelados. Sí, pero ellos tienen... Tienen todo. Ellos siempre van a pero me bucear. acordé del sonido cuando hablaba. Sí, el sonido, sobre todo en los cetáceos, Sí. por las prácticas de los juegos navales, juegos de guerra, que están en Dicen discusión. que varían justamente por ese... Sí. Es una de las hipótesis del varamiento de la masivo de ballena hace 3-4 años atrás en el sur de Chile. La presión atmosférica más bien apunta a los cambios en la enfermedad o mal de altura. Bastante común en las personas, que se apuran, porque en general tienen edema pulmonar, porque no están acostumbrados, no tienen una condición física para subir la montaña y de repente van y suben al altiplano y terminan con problemas. Acá podría ocurrir en el mal manejo de las veranadas, por ejemplo. ¿Mal manejo de qué? De las veranadas. Eso. ¿Qué es veranada? ¿Qué es una veranada? Perfecto, es una veranada. ¿Ya? Entonces, Conversación con los animales de la cordillera. a la cordillera, la veranada. Suben a comer pasto, Maduro está arriba de la cordillera. De las veranadas. Las invernadas, la paz. ¿Ya? Ahora en adelante, cualquier concepto que no sepan, no conozcan, que tengan dudas, tienen que preguntar.
¿ya? Conceptos que tenemos que dominar. Pero siempre cuando se habla de Granada es sobre la cordillera. Yo lo primero que me imaginé era un transporte de un sitio a otro, Es que, por clima. sí, pero principalmente en ganadería, las de Granada son los animales a la cordillera. Y ahí es donde se generan ciertos problemas legales ya sea de contrabando de animales, intercambio de animales entre Argentina a Chile, o avigiato, Sí. ¿ya? Profesor, Sí. y ahí en nutrición clínica, acá lo que pasa es que donde yo trabajé antes, es un carro descompensado y siempre estuvo en una mesa de atención. Y al momento de bajar al camino, porque era un carro grande, se empezó a descompensar y se murió. Y una de las hipótesis fue del cambio de... Esa presión No, esa presión no. no es Significativa. significativa, variable. Estoy hablando de 800 a 3000 metros. Y además que son animales que tienen que subir montañas, tienen que hacer ejercicio para comer. No es que lleguen ahí a la Granada con una toallita y tráiganme pasto y vamos comiendo, no. ¿Ya? Pero ocurre, lo van a ver. Los agentes químicos. Los agentes químicos como agentes patológicos. ¿Ya? Tenemos los ácidos, los cáusticos. Si le tiramos, no le vamos a tirar porque después nos llevan presos. ¿Los venenos también estarían ahí? ¿Ah? ¿Los venenos también Tóxicos, estarían ahí? Por supuesto, son tóxicos. Pero en realidad, el agua es una sustancia tóxica, el oxígeno es una sustancia tóxica. Sí, en extremo sí. ¿Ya? Los ácidos. Cuando hablamos de ácidos bases o cáusticos son los ácidos y bases fuertes. Por ejemplo, que un animal camine por un derrame de ácido sulfúrico, se le van a desprender, quemaduras. ¿Ya? Existe un cambio en las proteínas, coagulan y se desprenden. De igual forma con los cáusticos, lo más común es la soda cáustica, ¿ya? Y de los tóxicos que existen los naturales y los xenobióticos. Dentro de los naturales están los vegetales y los animales. Los vegetales son todas las sustancias tóxicas que están incorporadas o que generan las semillas, las plantas, los frutos, las flores, ¿ya? Ahí también están tipos de plantas, no sé, por la hierba de San Juan, cosas así. Por eso, la hierba San Juan, Hipericum perforatum, ¿verdad? Se llaman porque tienen pequeñas gotitas de hipericina que te generan un cuadro que no te debería. A ver, el animal que come hierba de San Juan, si no se expone al sol, pasaría piola. El problema está cuando se expone a esos dos agentes, porque hay dos agentes que están actuando en conjunto. Porque puede comer hierba, pero si no se expone al sol, no se va a activar la hipericina a nivel cutáneo con la activación del rayo UV. Fotosensibilidad, se le cae la piel, empiezan a mirar, ¿ya? ¿Cómo se llamaba, digo? Hierba de San La Juan. hierba San No, Juan, el otro. fotosensibilización, El agente. la hipericina. Hipericina. Sí. La hipericina es un buen medicamento utilizado, sí, para controlar la ansiedad, ¿ya? La depresión. De hecho, es muy recomendable en mujeres, pero no jóvenes. ¿Por qué? Porque inhibe los anticonceptivos. Así que van a estar tan alegres que se les va a pasar la ansiedad. La ansiedad. Y van a quedar embarazadas y les va a dar depresión. Va a dar depresión de nuevo. Sustancias tóxicas de origen animal. Veneno. Sí. La ponzoña y los venenos. La ponzoña es la que está por sobre el animal y el veneno es lo que el animal inocula. Ah, ponzoña sola. Sí. Los animales ponzoñosos generalmente no tenemos en Chile animales ponzoñosos. ¿Ah? Pero sí. Cuando dicen orinado de araña, Sí. ¿qué eso sería? Yo nunca he visto una araña siendo viviendo. No, pero que se es la Chupala en la muralla. Picado de araña, que es otra cosa. No. No, es una reacción alérgica por la picadura. Pero es que no dicen que
No picadura, es mordedura. Pero Mordedura. que no dicen que es mordedura, que la gente en el campo dice. Sí, que la gente en el campo dice muchas cosas. Y es bueno que aprendamos eso, es bueno que aprendamos la nomenclatura médica y paralelamente la nomenclatura que hablan en el campo. Por ejemplo, yo en el campo, usted va a estar en el campo un día de vacaciones y dice, oiga doctora, vaya a ver la bestia. ¿Y qué tamaño sería el Usted va a pensar, ¿y qué le pasará al marido a esta señora? La bestia, ¿alguien sabe lo que es una bestia en el campo? El caballo, sí. Ah, y te dice, usted le dice, ¿cuál de todas? Échele un ojo a la Zarco que está allá. A la yegua Zarco. La que tiene un ojo blanco. ¿Y qué le pasa? Ya la estoy mirando. No, es que está arrancada la orina. Tiene cólico. ¿Y usted le hizo algo, no? Sí, ya la metí ají en la verija, pero no pasa nada. Ají en la verija. ¿Sabe usted lo que es la verija? ¿No sabe lo que es la verija? La entrepierna. En los genitales. Ahí le echan ají. ¿Por qué? Porque ellos piensan que está arrancada la orina porque el animal está así. En esa posición. Entonces el tipo ve que a lo mejor el caballo quiere hacer orinar y no puede. Pero lo que está haciendo el caballo está distendiendo la panza, relajándose. Entonces ellos, para ayudarlo, le echan ají en la verija. Así como a los perros le dan leche, le cortan la oreja cuando están intoxicados. Eso no lo conocía. Y le cortan otras cosas más. ¿Ya? Entonces, vegetales, animales. ¿Ya? Y hay vegetales que a veces son tóxicos para una especie que para otras no. ¿Verdad? Por ejemplo, la cebolla. Para el perro. ¿Verdad? Entonces es clásico la intoxicación con cebolla en el 18. Que comen empanadas. ¿Ya? ¿Y qué les pasa a los animales? Se hemoliza la sangre. Les da anemia hemolítica. ¿Ya? Usted me dice el chocolate. ¿Y qué es el chocolate? ¿Cacao? ¿Qué es químicamente hablando? Es una... Sí, pero es una bromelina. Existen 3 bromelinas. Sí, la teofilina, o la teína, la cafeína. En el fondo son metilsantinas y la bromelina del chocolate. Son las metilsantinas. Santinas. ¿Ya? Y más que intoxicación generan ansiedad. ¿Ya? Ese es su base. ¿Es un cambio de conducta? No. Sí, pero usted... ¿Alguien ha visto algún perro con síndrome de abstinencia por no comer marihuana, por ejemplo? No, yo me tocó ver uno que se había comido marihuana. Había comido marihuana. ¿Y cómo andaba? Pegado. Andaba pegado. Andaba pegado, sí. Y si el dueño no te dice eso, uno no, claro, no tiene cómo saber. No, el dueño llegó diciendo, ¿sabe qué, doctor? Sí. El problema es cuando lo ocultan. Se comió unos tantos gramos de marihuana. Un gato. Un gatito. Sí, entonces avanzamos, tenemos los tóxicos, los naturales y los xenobióticos. ¿Ustedes saben lo que son los xenobióticos? Xenobióticos. ¿Algo hecho en laboratorio? Exactamente. Los xenobióticos son todas aquellas sustancias que o son sintetizadas por el hombre, pero en la naturaleza no están por sí solas. Y si estuviesen, serían en muy mínimas cantidades. Pero principalmente todas las sustancias xenobióticas son las producidas por el hombre. Pero, ¿y no caben como agentes químicos? Es que, a ver, Disculpe, ¿y no caben como agentes químicos? son agentes químicos. Son agentes químicos. Pero todos son agentes químicos. Ayer hablábamos con los otros muchachos, hasta el amor es química, ¿o no? Ah, sí, por dopamina. ¿Ven? Perfecto. ¿Ya? Todo es agente químico. El aire es química, nosotros somos química. La bolsa es química. Son todos químicos. Pero estos son químicos naturales. Los encontramos en la naturaleza. Estos no. Estos son sintetizados. Por ejemplo, la aspirina es sintetizada por el hombre como medicamento, pero existe en forma natural. No es un xenobiótico. La
El INE se saca del sauce amargo. Sí. Algunos insecticidas se sacan del crisantemo, como el piretroide. Entonces, no es un xenobiótico. Son sustancias sintetizadas por el hombre pero para producirla en masa, pero están en la naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, si están en la naturaleza, no son xenobióticos. Los agentes mecánicos. Y los agentes mecánicos como agentes que desencadenan una patología, se describen el traumático, que puede ser doloso o no doloso. O sea, voy corriendo y se cruza un perro, y lo pisé. No tuve la intención, pero le pegué. Ah, el doloso de Y el otro es que no va corriendo y yo voy y le pego. Es la intención. Es la intención, ese es dolo. Sí. Lo compresivo es todo lo que puede generar afuera. El más común de los agentes mecánicos que generan trastornos, por lo menos en clínica menor, vamos a ver al tiro, son los collares. En cachorritos. Que al dueño se le olvida que el cachorrito crece todos los días. Y peor aún cuando el cachorrito es peludito. Lo ve menos. No se lo ven. ¿Y cuando llegan a la clínica? Está incrustado. No, empieza, ¿por qué lo traen? No, es que tiene vómito. Ustedes lo revisan. No. Temperatura normal, condición física normal, está atento al medio, toma agua perfectamente, pero al momento de comer, ¿por qué? No le ven el... Porque el agua pasa así, pero la dilución de los sólidos... ¿Eso se da? Se da tanto así que es el compresivo. Y dentro de eso está el de los elásticos en las orejas, los elásticos en las extremidades, en el cuello. Necesitamos usar harto los guachi. Exactamente. Guachi. Los elásticos. Para que El obstructivo. ¿Y los elásticos? ¿Por qué son los elásticos? ¿Porque el perro se pone a jugar con los elásticos? No, son los niños los que se ponen a jugar con los elásticos a los niños. Chapes para el perro. O típico, oye, tengo este pastor alemán y no se le paran las orejas y llegan con las orejas deformadas porque le ponen un cartón y le amarran un elástico ahí para que pararle a la gente que es impaciente porque el perro se le para en la oreja. ¿Ya? El obstructivo. El obstructivo es todo lo que tenga que ver con órganos huecos, tubulares, ¿ya? Y puede estar tanto dentro como fuera. ¿Sí? El clásico del mismo perro que llega a vomitar, perrito largo, y vomita, y llega a la clínica cuando está vomitando y lo que vomita no es comida, sino que está vomitando caca. ¿Se imaginan dónde tiene la obstrucción? En el poto. El perro le dio diarrea, se le pegó y se le tapó, como si le hubieran puesto un corcho en el poto. El perro come, hace toda la digestión y de repente la digestión se fue. Ustedes cuando van a tomar el termómetro se dan cuenta de eso. Entonces lo bañan, lo depilan y el perro empieza a defecar y ahí se va el problema obstructivo. Pero también podría ser en el lumen. ¿Y cuando usted dice que puede ser por fuera? Por fuera, el obstructivo. Una neoplasia que empieza a comprimir el intestino, ya, pero actúa más bien como compresivo. Si es obstructivo, una neoplasia en el lumen. ¿Ya? Así obstructivo en el lumen. Si es obstructivo es en el lumen. ¿Ya? Si es compresivo está fuera del lumen. Si fuera una hernia. Si fuera una hernia sería compresivo. Porque el asa pasa a través y se tuerce. Entonces no vuelve a salir. Hay algo que lo está retando. Si el anillo se cierra. Si el anillo se cierra es obstructivo. Obstructivo, pero compresivo. Por eso. Podrían ser las dos. Sí. Sí. Los agentes biológicos. Bueno, y aquí está lo clásico que yo creo que esto está sabido por todos. Están todos los parásitos, las bacterias, los virus, los hongos, los priones, las personas, otro animal. Las riquecias son unas compretexias que se comen con mayonesa.
riqueza. Es lo que estáis haciendo los días martes, parásito. A ver. Son unos parásitos especiales, que no son ni virus ni bacterias, y se comportan como tal. ¿Ya? Pero es que no son parásitos. Es un agente, es un ente especial, es como un marcianito, es como cuando descubrieron los priones. No sabemos qué son, pero ahora se sabe que son partículas de material general, o son proteínas. ¿Ya? La riqueza es un componente bien especial, son bien complejas ese tipo de... No podemos hablar ni de bacterias ni de virus. ¿En qué las persiguen entonces? Riquezas. Monocelulares. Se parecen como las bacterias, pero actúan como los virus. Pueden ser generalmente se encuentran dentro de la célula más que fuera de la ¿Tienen célula. ARN? ¿Tienen ADN? O sea, al principio se describían como bacterias, pero no estaban fuera de la célula, estaban dentro de la célula. Como si fuese una mitocondria. Como Sí, si una como si mitocondria fuese los virus para poder replicarse están dentro del núcleo. dentro de la célula, y pueden ser dentro del núcleo o fuera del núcleo. Estos tipos actúan dentro de la célula, la bacteria fuera de la célula, a través de sus toxinas, ¿ya? Son entes especiales. Hongos, priones, y acá están los agentes multicausales. Y esto sí es importante, muy importante, porque generalmente cuando uno evalúa un individuo piensa que tiene una pura enfermedad, siempre. Pero resulta que esa enfermedad sí puede ser la enfermedad que genera el humo, el fuego, ¿ya? Pero el que le está echando leña por abajo puede ser otra cosa. O esa enfermedad puede estar promoviendo otro trastorno que no lo estamos viendo. Y mientras nos estamos preocupando de sanar una, estamos atacando el cuerpo porque no somos capaces de ver la multicausalidad de agentes. ¿Ya? Ante un mismo grupo homogéneo de individuos, las patologías pueden ser heterogéneas. Y en un mismo individuo estar cursando con más de una enfermedad. Lo clásico es generalmente decir, es que en los gatos, si tiene SIDA, también tiene leucemia. Que a lo mejor tiene leucemia porque tiene SIDA. Y tiene, o sea, son dos agentes virales. Y si tiene eso, entonces va a tener una enfermedad hepática. Y también una renal. Exactamente. Todo vinculado. Y aquí está lo que hablaba antes. ¿Sí? Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Va? Vanessa. El huésped. Y en el huésped siempre vamos a tener que pensar en su genética, en su edad, en su género y en la raza. La edad es importante porque las edades extremas presentan algunas patologías que la otra extrema no lo presenta, ¿verdad? Enfermedad del género que puede presentar o no lo puede presentar ante una misma especie, el género, tú puedes determinar que tenga o no una patología. Un macho no podría tener una enfermedad de tipo genital femenina, ¿verdad? ¿Sí o no? No, pues. ¿Por qué no? Sí, ¿me lo garantiza? ¿Me lo da por sentado? Que le apuesto mi sueldo. ¿Cuál fue la pregunta? Que un macho no se podría enfermar, por ejemplo, de una endometritis. Una enfermedad en el útero. El macho no tiene útero.
Se podría enfermar, pero no con las mismas manifestaciones. Los machos no tienen útero. La pregunta era que esa era la gente cansada. La pregunta es... La pregunta tiene la siguiente pillería. ¿Cuántos géneros hay? ¿En el reino animal? ¿Cuántos géneros hay? Dos, ¿cierto? ¿Sí? Machos y hembras. Yo he visto a hombres tomando la mano y mujeres tomando la mano. ¿Sí? O sea, hay mujeres que no tienen testículos, por ejemplo. Y hay hombres que no tienen ovarios. Pero, profe, usted está hablando así como de los trans, que ahora son hombres pero tienen órganos sexuales femeninos, ¿por ahí con ellos? Sí. Esto Esto es biología. No, señorita. Ustedes van a tener la oportunidad de visitar un centro de faena porcina. ¿Te conoce alguno? Los centros de producciones porcinas tienen un gran conflicto. Para poder exportar, un país compra machos o hembras. Pero al momento de la faena, cuando tiene que venir el médico veterinario a clasificar macho o hembra, intersexo. ¿No lo pueden ver? La homosexualidad existe. No sé. Los intersexos, sí. ¿Ya? ¿Dónde? Chiquillos, ¿dónde ustedes los van a encontrar más a menudo y donde aparecen en un mayor porcentaje, no mayor porcentaje, pero es más probable que ustedes lo vean, en los animales que crecen rápido y se reproducen y tienen una camada alta? En los cerdos, por ejemplo, que pueden parir 3 veces al año y una madre al año podría tener hasta 36 hijos. Si una madre productiva podría tener 5 años por 36, es probable que alguno de sus hijos sea intersexo. Profesor, Como en el caso de las vacas, por ejemplo. En el caso de las vacas existe ¿qué enfermedad? El frimartinismo, en donde machos, que no son machos, y donde hembras, que parecen machos porque sus órganos sexuales están alterados por la masculinización del macho. La testosterona masculiniza a la hembra. Entonces tiene una hembra que parece macho y que se las da de macho y que siempre pensaron que era macho, y ahí está. Son infértiles. ¿Ya? Porque es biología. ¿Cabe la posibilidad que alguna vez podría? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Gatos de 3 colores machos que sean, pero es un gato, es un macho. Ahí el problema no es que tenga 3 colores, el problema es que tiene infertilidad. ¿Siempre? Sí. No, sí, piensan que son hembras porque uno tiende así como yo digo que ese gato es sordo, el gato macho, o sea, el gato de 3 colores generalmente es hembra, y si fuese macho, probablemente sea infértil, altamente probable. Pero no me quedó claro el intersexo en los cerdos. El intersexo en los cerdos. ¿De qué ve que tienen los 2 órganos? Tiene los 2 órganos, o a veces por fuera es algo que por dentro no es. pero eso importa cuando se Pero lo uno, cuentan. a ver si lo ve por fuera, no puede verlo. Está faenado, pues. Está faenado. ¿Mm? Es que puede ser hermafrodita, puede tener los 2 sexos. Por lo tanto, no los puedes, porque tú para poder venderlos los tienes que clasificar. Tú no puedes engañar al mercado. El mercado te pide o machos o hembras. Por lo No general, intersexo. esos vallicos, cuando lo que he visto, a los que van a producción. Es que el término vallico es el chancho que nace al último, o el más chiquitito, el que no crece. Ese se le llama vallico.
Pero en el intersexo, o sea, ¿vas a perder tú? Está bien, los chinos o no se lo van a comer. Pero puede hacer cecina. Se puede hacer cecina. Sí, exactamente. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué hay tantas? No es productor. O sea, producción también de alimentos de perro. Exactamente. Sí, mercado nacional. Perfecto. ¿Y lo otro era la raza? La edad, el género, la raza. Exactamente. La raza. Ante. Una enfermedad, perdón. Claro, hay enfermedades que se presentan en ciertas razas que no. Por ejemplo, podríamos decir que la displasia de cadera está asociada a pastor alemán, ¿verdad? Ya, perfecto. Él porta la enfermedad, pero que la se exprese, ¿de qué va a depender? Del ambiente. ¿Y qué tipo de ambiente van a manejar? Que no suba ni baje escaleras, que no vivan pendientes, que camine no en un piso de este tipo, controlar el alimento, que no suba de peso y castrarlo. ¿Por qué castrarlo? No, es que yo quiero, es bonito, yo lo quiero reproducir. Sí, lo que pasa es que cuando monte la perra se dé vuelta, se le va a salir la cadera. ¿Ya? Todas esas cosas la que me pasó a mí, que se me salió. Pero por subirme a la bicicleta. ¿Qué castrarlo? Algo común en esta raza que está acá, hay algo común con la enfermedad de Wilson, que es una patología en donde ocurre una mala metabolización del cobre, que el cobre es importante, y ellos terminan intoxicándose con cobre. Por lo tanto, en esta raza, ¿Cuál era? la enfermedad de Wilson. Sí, pero ¿cuál de las razas? ¿Esas razas que están ahí? ¿A todas? Sí, ¿Todos no también? también. No todos. ¿Ah? Se describe más en estas razas. Entonces, una mala metabolización del cobre. del cobre, porque el cobre es un oligoelemento esencial para la producción. ¿Ah? Con hemólisis también empiezan a haber cuerpos de Heinz en el eritrocito, Alfroti, a veces hallazgo, o a veces el perro de repente empieza con hemólisis, tú no sabes lo que es, llega con edema generalizado, está amarillo, está orinando rosado. Súper confundible. Es que Por eso es la súper hemólisis confundible. genera anemia. Y eso también lo podrías confundir tú en octubre, en septiembre, de decir, oye, a lo mejor tiene, no sé, erlichiosis, por ejemplo. Porque justo le viste una garrapata. No, si no tiene garrapata, a lo mejor se le subió aquí mientras venía. No, a lo mejor comió cebolla. Ah, pero es la raza. Entonces vamos a hacer ahí un análisis. Tienes 3 herramientas, 3 patologías diferentes. Pero eso también podría ocurrir en un perro chico, chihuahua, quizás. Es más común ahí la displasia de cobre, los puntos también, displasia de cobre. ¿Qué cosa? Sí, por supuesto. El manejo, la dieta. Que se pone de moda los animales exóticos. No, yo tengo un animal exótico. ¿Qué tenés? No, yo tengo un turaco. ¿Y qué le doy? No, yo le doy comida del gaso. Se le va a intoxicar, quizás porque le da comida de alimento de otras aves, que en donde los turacos son sensibles al fierro, por ejemplo. Porque ellos comen fruta. Y las frutas, muchas frutas no tienen fierro, pero este tipo empezó a dar verdura y el tipo se intoxica y va a empezar con una patología similar a la manifestación clínica que mostraban los cines de cuello negro en el sur, que se murieron de hambre. ¿Ya? Intoxicación por fierro. ¿Cómo se llama toda esa raza? No lo identifico. Yo la llamo venga. El Doberman, el Wetzi,
Golden, el labrador, el labrador con los el labrador con largo. George, Es un cordero. ah, no, esto es un West. Labradores, el maltés, y este es como el pool, pero no. como el French, como el French Poodle. Sí, bueno, más alto. Ah, y este amigo, Gato. que él se intoxica con enfermedad aguda de fiebre, habitualmente en la ciudad, o sea, muere atropellado, porque no escucha. Muchos de estos gatos son sordos, por lo tanto no sienten los ruidos. ¿Ya? Son sordos. A veces tú vas caminando por el lado y si aparece de repente, ¡pam!, salta y te puede arañar. Bueno, es que el único animal que son dos en uno, ustedes saben eso, que es gato y araña. Ajá. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Ah! Ya. ¿Por qué puse la yegua acá? Porque estos individuos que tienen son así porque su genética los hizo de esa forma. Ellos dos comparten algo en común, que si los expones a un ambiente lumínico les pueden desarrollar cáncer, como en el melanoma del caballo del rocillo, del tordillo. ¿Saben lo que es un rocillo y un tordillo? ¿Ah? Los mantos, la capa. Son animales que nacen con el pelo negro, los tordillos, y se ponen como yo, canosos con el pelo, pero rápidamente. Y parecen blancos. Generalmente dice, oye, qué bonito el caballo blanco, míralo bien. No es blanco, es negro. La piel es de otro color. Su piel es negro, pero su pelaje nace con una capa negra y rápidamente se van como encaneciendo, pero no. Ellos son así. Y si es rojo, se va poniendo rosado, rocillo. Tordillo, rocillo. ¿Ya? ¿Y qué se ríe? Tordillo, yo no soy tordillo. Bueno, el ambiente. ¿Por qué es importante el ambiente? Por el clima. Hay enfermedades que se dan en clima húmedo y no en clima seco. ¿Verdad? ¿Como cuál, por ejemplo? Que no es lo mismo el tordo. ¿Ustedes conocen el tordo? No el mar del tordo. Que se roba. El tordo es una ave negra, el clima. Y ahí están los climas de Chile. Hay enfermedades que se van a presentar en el norte y no en el sur. ¿Ah? El mar de Chaga, ¿sí? Que cada vez va encontrándolo más al sur. Rabia urbana también cada vez más al sur, ¿verdad? La geografía, bueno, el clima es entendible. Desierto, lluvia, frío, estepa. La geografía, y lo hablamos, enfermedades de la altura, bajo, medio, alto. Urbano-rural, lo urbano-rural, clásico, hay enfermedades o trastornos que en el campo quizás nunca vas a describir, pero en Santiago es clásico. Tú haces la necropsia en un perro, le abres los pulmones y dice, o tienes dos perros, le abres los pulmones y dice, este es de ciudad y este es de campo. Antracosis, pulmones negros, lo mismo que les pasa a los que fuman. Cigarro, los otros no les pasa nada. Claro. Los pulmones. ¿Ya? Por lo tanto, hay enfermedades que se van a dar, se describen más en la ciudad que en el campo. Antracosis, una neumoconiosis. La vamos a ver en clase, no te preocupes. ¿Quieres parar un rato? Sí, pero terminemos En el ambiente. en el ambiente, lo urbano-rural. Lo vamos a ver. El manejo. Bueno, en el ambiente, el manejo es importante. La alimentación. ¿Qué come? Huevo forte, blanca, chupín. Sí, dependiendo de la raza, ¿verdad?
¿Está vacunado o no está vacunado? ¿Cuándo lo vacunó? ¿Qué edad tenía cuando lo vacunó? ¿Vacunó la madre o vacunó el hijo? El tipo de producción, si está estabulado en un feedlot o está en grazing, en animales mayores, en pastoreo libre, ¿verdad? ¿Ah? Grazing es pastoreo libre. Pastoreo libre. No, en español. Pastoreo libre. Hostias. ¿Ya? Desparasitación. Si hay un animal que está desparasitado, otros no. ¿Qué tipo de antiparasitario? Las cirugías, ¿qué cirugías va a tener? El transporte. El marcaje. Porque a veces el marcaje es crucial. Hay animales que al momento de las señales, ¿saben cuáles son las señales, verdad? Las señaladas. Los animales hoy día, afortunadamente, se pueden marcar con chip, con microchip, con implante. Pero en el campo todavía se usa la marca de fuego o la señal. Y la señal se hace con muescas en las orejas o con cortes en las orejas. Y el corte se hace o con cuchillo o con tijera. Se le hacen dibujos. Entonces las cabras en el norte, las personas les pueden cortar una B, 3 líneas, o incluso le toman la piel de acá y con el cuchillo se las pasan y le hacen collares. ¿Ya? Eso se llama señal. Entonces dicen, oye, ¿de quién es esa cabra que está acá? No, ese es don Pablo, que vive allá en la esquina. No, ese es don José de allá. ¿Cómo la conocen? Por las marcas. Esas marcas están registradas, reguladas y normadas por ley. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero, más allá, ¿de qué enfermedad se podría enfermar un animal que tiene buena alimentación, está sano? Y alguien viene, lo señala y a los 2-3 días empieza con problemas. Un agente se metió ahí. Tétano, principalmente. Y el tétano habitualmente les pasa a todos los animales que son castrados o señalados en unas condiciones que no son las más idóneas. ¿Ya? El transporte de enfermedades que solamente por el hecho de transportar a un animal se presentan. Bueno, en los animales domésticos generalmente es la emesis, por cinetosis. Bueno, entiendo que ya saben qué conceptos son. Emesis y siletosis. Emesis es lo que pasa cuando uno toma mucho terremoto. Es que se marea y vomita. Eso se llama emesis. Emesis, vómito. Emesis, ¿ya? Y la cinetosis. Cinetosis es el mareo por movimiento. Cinetosis. Exactamente. O el perro o el gato en el bus, en el auto, ¿ya? En un barco. ¿Ya? Eso se llama cinetosis. Emesis. Emesis es vómito. Ahora yo le voy a poner otro concepto a la emesis. Emesis. Ahora yo le voy a decir hematoemesis. Vómito con vómito con sangre. La reproducción. Es clásico. Si voy a reproducir algún animal que no tiene un buen manejo, les puedo transferir una enfermedad. En los perros la brucelosis, ¿verdad? Los animales mayores también brucelosis. Preñar antes de tiempo. Exactamente, tiene problemas distóxicos. Ya, perfecto. El tipo de trabajo que hace un caballo, por ejemplo, un caballo de exposición, es un caballo de tiro, un caballo de salto, que son las lesiones que va a tener. Pero lo más importante y lo más común, que la antropomorfización. Antropomorfización. ¿Qué? Antropomorfización. ¿Eso qué significa? Hacer de un animal parecido a un hombre. Ya. Perros con zapatos. ¿Verdad? Ahí yo tengo un tema. Perros con zapatos. Pero si está bien que tengan zapatos. Sí, a ver por qué. ¿Le generaría un problema un perro con zapatos? En el verano, por ejemplo. Yo tengo entendido que
¿cómo va a termorregular ese pobre perro? Si él transpira por los pies. Hay que ser Un técnica. gato, ¿cómo va a marcar? Te estás inhibiendo. No, yo creo que no. Porque a mí me parece que yo lo veo de paseo en el cemento y ¿cómo? Es demasiado. Hay que sacarlo, no hay que sacarlo a las 2 de la tarde. Pero hay gente que lo hace. Sí, pero la gente que quiere, Es que ella saque eso de llegar mañana y el ambiente. Si yo lo aguanto, el perro también lo tiene que aguantar. Ese es antropomorfizar el perro. Le voy a hacer un cumpleaños, voy a invitar a sus amigos perros, se toma la plaza. ¿Ah? Se saca un poco de Ya ahí vayan a...